Buenos días, Kerber, ¿cómo me le va? ¿Cómo está? Mucho gusto, Kerber. Sandro Márquez le habla desde aquí del IESIP. Básicamente nosotros en este seminario de Derecho Registral y Notarial, pues vamos a conocer las bases sobre este sistema, el SAREN, el Servicio Autónomo de Registro y Notaría. Vamos a revisar los tipos de documentos, las características de los documentos y los principios que rigen el derecho registral y notarial. Pero lo más importante para mí es que usted aprenda a redactar un documento. Vamos a revisar los más básicos que se usan en el tránsito comercial en la calle. Recordemos que nosotros como abogados, usted como futuro profesional del derecho, pues debe plasmar el interés y las intenciones de las partes en un documento. A Ujú. veces, a veces ese documento debe ser redactado de manera inmediata allí en el sitio, pues en caliente, como dicen por allí, con ocasión a que las partes pues tienen un interés que les surge de transmitir una propiedad, por ejemplo, o de dejar plasmado allí en el documento algún interés o alguna intención, sobre todo cuando hablamos de contratos de arrendamiento, por ejemplo, cuando hablamos de las ventas de un vehículo. Por lo general, cuando se entrega cantidades de dinero en arras, en garantía, pues debe plasmarse de una vez en el documento. Vamos a revisar la distinción entre un documento público y documento privado y la fuerza probatoria de estos tipos de documentos. También vamos a aprender en lo posible, amigo Keiber y los demás compañeros que nos ven en diferido, los poderes. Los poderes son muy importantes. Los poderes en materia civil, por supuesto, un poder de disposición para la venta de un bien, de un objeto, y por supuesto también los poderes de representación. Recordemos que hay poderes de representación judicial que pueden darle a usted los particulares que ve para que los asista ante las autoridades públicas, judiciales o administrativas, o por supuesto que ese poder se le otorgue a un tercero, a un particular que tenga esas facultades para que en nombre de esa persona pues defienda y represente sus derechos ante cualquier organismo, inclusive pueda disponer de sus propios bienes. ¿Estamos claros cuál va a ser la idea principal de esto, Keiber? Sí, Eh, señor. Adicionalmente, amigo Keiber, yo el lunes les voy a cargar en la plataforma las actividades. Se supone que esto va a ser un seminario virtual que nos vamos a comunicar los sábados a esta hora, pero igual las actividades. Inicialmente vamos a ver una parte teórica, después vamos a revisar una parte forense, una parte práctica, y es allí donde esa parte teórica pues la vamos a desarrollar en el aprendizaje de cómo elaborar, cómo desarrollar, cómo redactar un documento en principio los más comunes que puedan utilizarse en la calle, inclusive en el comercio, en el tránsito comercial, inclusive el registro, o mejor dicho, el desarrollo, la descripción y la redacción de una firma personal, una compañía anónima o una cooperativa. Conocer cuáles son las funciones de las notarías, por supuesto, distinguirlas en la función con un registro principal, con un registro mercantil y con un registro público. Cada uno de ellos tiene unas funciones propias, amigo Keiber, y por darle un ejemplo, en el registro mercantil, pues tiene que ver básicamente con actividad comercial. Cuando usted va a registrar una firma personal, una compañía anónima, documentación de esa característica. En el registro público ya son las ventas de los inmuebles como tal, y en el registro principal tiene que ver es con los títulos profesionales principalmente. Cuando usted se gradúe, amigo Kerber, usted va a ir al registro principal a protocolizar. De ahora en adelante, Keiber, vamos a utilizar las palabras adecuadas, tanto en la notaría como en los registros. Cuando usted inserta un documento en el registro, la palabra correcta es protocolización. El documento se inserta allí, se presenta para ser protocolizado. Todos dicen para que sea registrado, pero nosotros vamos a utilizar el término correcto que es protocolizado. Igual en las notarías. En la notaría, el funcionario notarial, como vamos a revisar, amigo Keiber, va a dejar constancia de quiénes suscriben ese documento y cuál es la manifestación de voluntad. Pero a ese tipo de documento que usted lleva a la notaría recibe por nombre documento autenticado.
muchos, inclusive colegas, utilizan el nombre de documento notariado. Mire, eso está notariado, eso está registrado. No, el nombre correcto es protocolizado si es en un registro y si es en la notaría, es un documento autenticado. El funcionario da fe, vamos a revisar ahorita lo que es la fe pública, de que efectivamente pues las partes que suscriben a ese documento son las que dice ser y las que se identifican con su cédula de identidad. Vamos a esperar que haya otro compañero que se está conectando. Eh, Vamos a revisar entonces el régimen estamos claros hasta allí, ¿no, Keiber? Sí, señor. Ese régimen debe ser el equipo. Un Sí, régimen, era el nombre del sí, equipo no, del teléfono. el nombre del equipo. Claro, te caigo en cuenta ahorita de que es el nombre del equipo. Bueno, vamos a definir lo que es el derecho registral y notarial. Vamos a revisar las normas, amigo Keiber. Le voy a pedir que por favor ubique en internet más adelante esta semana o la compre la ley especial de registro y notarías, el decreto con rango, valor y fuerza de ley del registro de notariado de fecha 19 de noviembre del año 2014. Esta ley fue publicada en la Gaceta Oficial 6156 y por supuesto las normas del Código Civil vamos a revisarlas también porque allí establece las obligaciones tanto en el caso del comprador, del vendedor y la forma de transmitir la propiedad. Bien, entonces para definir lo que es el derecho registral y notarial, yo traje varios conceptos hoy de diferentes juristas, diferentes doctrinarios que pretenden darle una idea de lo que es el derecho registral y notarial. Preciso indicar desde ahorita que nosotros en Venezuela hemos recogido en un compendio legal, que es ese decreto que yo le acabo de mencionar, las normas que rigen el derecho registral y notarial en un solo conjunto normativo. Y esa facultad o esa facultad administrativa de dirección de estas cuatro oficinas que nosotros vamos a revisar, las notarías, registro público, registro mercantil y registros principales, se le ha dado al SAREN, el Servicio Autónomo de Registro de Notaría, conforme al artículo 156 de la Constitución Nacional y el artículo 10 de este decreto que yo le acabo de hacer mención. Todo el conjunto, en su conjunto de estas oficinas, están subordinados administrativamente al Servicio Autónomo de registro y notaría. Otro tema importante que también vamos a aprender a desarrollar, a redactar, amigo Keiber. Cuando usted se gradúe, usted va a acudir a los tribunales a presentar allí alguna petición, un petitorio va a plantear usted allí al tribunal. Bueno, vamos a aprender a desarrollar, a formular, a redactar lo que es una diligencia y lo que es un escrito. Y vamos a establecer la diferencia de estas dos, que son los mecanismos y por supuesto pues la oratoria, ¿no? La oratoria pues ya es un tema propio de cada quien y que busca a través de diferentes cursos perfeccionarse, ¿no? Pero principalmente las peticiones se hacen por escrito, a pesar, por ejemplo, en materia penal, en el proceso penal, pues tiene una gran importancia y un protagonismo importante la oratoria. Y lo que pretendo en esta clase, pues, es que también ustedes aprendan a desarrollar, a redactar. Buenos días, Gilbert, ¿cómo está? Bueno, le comentaba, si me escucha, amigo, le comentaba a quien se conectó temprano que lo que vamos a pretender hacer en la clase de hoy, perdón, en este seminario, el desarrollo, la redacción de los documentos, principalmente los de venta, la redacción de una compañía, una firma personal, pero también vamos a aprender a redactar un escrito, que es la forma como usted le pide al tribunal, bien sea civil, penal, agrario, mercantil, una solicitud y una diligencia. Una diligencia es la primera herramienta. Cuando usted se sienta ya frente al tribunal, es el primer mecanismo que usted utiliza para hacer una petición y hay una gran diferencia y una formalidad, por supuesto, en ambos escritos, ¿no? ¿Por qué creo yo que es importante aprender estas dos situaciones o estos dos elementos que se utilizan en la técnica forense judicial? Porque muchos profesionales del derecho, amigo Gilbert y Keiber, lo visto, he sido testigo de eso, recién graduado, los secretarios del tribunal le dicen, mira, haga una diligencia y viene. Y resulta ser de que creen que es que van a hacer una diligencia allá en el banco, hacer una diligencia en el mercado o en otra parte, y se trata es
del cumplimiento de una formalidad donde usted debe identificarse estableciendo la fecha, la hora en que usted se presenta ya ante el tribunal y describir la petición que usted hace. Entonces, esas herramientas son fundamentales, Keiber, Yelber, para el ejercicio de la profesión. Y por supuesto, esto va añadido a la oratoria, al verbo, a la forma como usted describe las situaciones que usted quiere reclamar ante un tribunal. ¿Estamos claros, Jaber y Kelber, más o menos lo que se va a Sí, tratar en señor. este seminario? Bueno, entonces ya para comenzar la clase de hoy, vamos a definir lo que es el derecho registral y notarial. Les decía hace un momento que en Venezuela hay una ley especial que le pido, Gilbert, que se conectó un poco tarde, que la vaya ubicando desde el 19 de noviembre del 2014, el decreto con rango, valor y fuerza de ley de registro y notaría. Fue publicada en la Gaceta Oficial 6156. Allí rige los dispositivos legales que van a regir el tema del derecho registral y notarial. En otros países, como Perú, como Colombia, México, existen dispositivos legales que regulan el área registral y dispositivos legales que regulan el tema notarial. Vamos a revisar estas instituciones más adelante para que ustedes conozcan las diferencias y las funciones de cada una de estas. Entonces, en principio, el derecho registral y notarial forma parte del derecho civil, según un jurista español, Ramón María Roca Sastre, y él refiere que es una institución de registro que tiene una función para el registro de la propiedad inmobiliaria, regula la constitución. Vamos a definir lo que es el derecho registral y notarial. ¿Ok? Le Ok. hablaba hace un momento que en el caso de Roca Sastre, él define ese conjunto de normas que van a regular el derecho registral y notarial para garantizar el tránsito comercial, en especial cuando se transmite la propiedad de los bienes. Alberto Domingo Molinario, un jurista de origen argentino, define que es un conjunto de principios y normas que tiene por objeto reglar los organismos estatales encargados de registrar personas, actos, documentos o derechos. Fíjate que allí, a diferencia del concepto anterior, encontramos que regula también, por supuesto, las instituciones. Y Guillermo Cabanelas refiere que es un conjunto de normas reguladoras de las relaciones jurídicas relativas a aquellos bienes actos para engendrar titularidad erga omnes, es decir, contra terceros frente a todos mediante la publicidad registral o la publicidad del registro. Y esto es un principio que es el principio de publicidad registral y nosotros lo encontramos en el artículo 9 de ese decreto que yo acabo de hacer mención, que ver. Y la función registral y también, por supuesto, la función notarial tiene una característica fundamental que es la publicidad de los actos que ahí se realizan. Estoy seguro, Keiber, que en algún momento que usted haya tenido el interés o su familia, su papá, sus hermanos, de comprar un inmueble, de comprar un vehículo, lo primero que va a hacer es cerciorarse que efectivamente en el registro aparece a nombre de esa persona que va a transmitir la propiedad. Por eso es que estos documentos son públicos para que toda persona interesada pueda revisarlo y constate varias situaciones. La primera, la titularidad de quien dice ser propietario. Y segundo, verificar si sobre ese inmueble, amigo Keiber, pesa una prohibición de enajenar y gravar que haya sido dictada por algún tribunal. De ser así, pues evidentemente usted va a tomar las medidas para no realizar esa negociación. Usted como futuro abogado usted va a encargarse de hacer esa diligencia y garantizarle a su cliente, a su usuario, de que la negociación que se vaya a realizar, pues va a hacerse con las garantías suficientes de proteger su patrimonio, de proteger la inversión que él está realizando. Si usted observa, si usted se percata, amigo Keiber, que allí se encuentra una provisión de enajenar y gravar, pues usted debe suspender esa negociación porque va a dejar en un estado digamos, de peligrosidad, por decirlo de alguna manera, desde el punto de vista patrimonial, la inversión que vaya a hacer su cliente. Perfecto. Entonces, en general, uno puede definir el derecho registral y notarial como un conjunto de normas, principios, procedimientos, por supuesto, que regulan la organización de los registros públicos y notaría, la inscripción y la publicidad registral generando seguridad jurídica en los actos susceptibles de protocolización o de autenticación, como lo definimos ahorita. Le pregunto, Keiber, ¿cuáles son los actos de protocolización? Em, la diligencia. No, los No. protocolizaciones en el registro y los Ah, actos de autenticación no sé decirlo, en la profesor. notaría. En la notaría no importa, Keiber. Tranquilo que aquí estamos, Dios mediante, en este mes y medio quiero
que ustedes, no es que van a salir especialistas en derecho registral y notaría, pero sí que aprendan a redactar un documento. Ok. Es muy importante y aspiro que eso pues, nos permita el tiempo y las condiciones para lograr ese objetivo. Bueno, entonces, definida lo que es el derecho registral y notarial en su conjunto. Por ejemplo, si usted define el derecho penal, uno diría, bueno, es un conjunto de normas que regulan los tipos penales, qué son delitos y cuáles son los castigos, ¿cierto? Si usted revisa el derecho tributario, pues establece cuáles son eh, la, eh, eh, las obligaciones tributarias de los particulares, el porcentaje del impuesto, las materias imponibles, es decir, el pago que usted debe realizar. Y en materia registral y notarial, pues viene siendo ese conjunto de normas que regulan las instituciones, los registros, las notarías y, por supuesto, nosotros los usuarios. La naturaleza jurídica del derecho registral y notarial, hablamos de unas normas adjetivas y sustantivas. Cuando nos referimos a las normas adjetivas, amigo Keiber, nos referimos a la parte procedimental, los procesos que deben realizarse. Por ejemplo, cuando usted vaya a hacer la venta de un inmueble, lo primero que usted debe hacer es acompañarse de catastro. Catastro es la oficina municipal en la alcaldía que va a identificar el inmueble, le va a dar la numeración con sus planos, ubicación geográfica en la ciudad y por supuesto inclusive no, los linderos y las coordenadas de la ubicación de ese inmueble. Es muy importante el documento de catastro porque le va a dar identidad a ese inmueble. Entonces, cuando hablamos de la parte adjetiva, nos referimos a los procedimientos que están allí en la norma. Y la parte sustantiva tiene que ver con los modos o las figuras, más bien, que allí se inscriben, hablando entonces de los diferentes documentos que son susceptibles de autenticar o protocolizar. La ubicación del derecho registral y notarial, algunos autores dicen que es de derecho público porque regula el Estado, las instituciones del Estado como notaría y registro. Otros dicen que son normas del derecho civil porque regulan las negociaciones entre los particulares. Y una tesis ecléctica intermedia refiere que el derecho registral y notarial forma parte tanto del derecho público como del derecho civil, porque no solamente va a regular las instituciones públicas del Estado, sino también la relación de esta con los particulares, con los usuarios. Esta tesis es la más acertada, amigo Keiber, relacionado con lo que es el derecho público. Las normas del derecho público tienen unas características. La primera de ellas es que son de orden público. Keiber, le pregunto, ¿para usted Ujú. qué serán normas de orden público? Las normas de orden público serían aquellas que están relacionadas con, o sea, con, ¿cómo decirlo? O sea, con la Constitución. O sea, todas que tengan que ver con la Constitución. No, no necesariamente. Pareciera del título que tiene que ver con un tema de seguridad ciudadana, orden público, el orden en la calle. ¿Es lo que se te viene a la mente? Pregunto. Sí, sí. No. Bueno, mire, cuando uno habla de orden público, Keiber, y usted revisa el artículo 6 del Código Civil, significa aquellas normas que no pueden ser modificadas, alteradas por convenios entre particulares. O sea, usted y yo no podemos modificar o alterar las disposiciones establecidas en la ley. Esos son normas de orden público. Nadie puede modificarlas y deben cumplirse tal cual como están allí. Y las normas de derecho registral y notarial son normas de orden público. Nosotros no podemos alterarlas a nuestro gusto, a nuestro capricho, sino cumplir tal cual como están establecidas en la ley. Es un derecho Ok. regulador de la publicidad. Evidentemente, el derecho registral y notarial, lo dijimos ahorita, tiene una función de mostrar a nosotros, al usuario, a la colectividad, cuál es la situación jurídica de un objeto. Eh, en muchos países, y nosotros hemos hecho avances importantes en ese tema para que esa publicidad registral sea automatizada, que usted no tenga que ir allá al registro a revisar un libro, que usted no tenga que ir a la notaría a revisar un libro, no, sino que usted colocar a través de un enlace, colocar los datos y ¡pum!, le aparezca allí la titularidad. El Instituto Nacional de Tránsito, Kleiber, cuando se trata de temas de título propiedad de vehículos, no sé si usted en alguna oportunidad ha utilizado, usted se mete en la página del INTT, en consulta pública,
y coloca los datos del vehículo y quien aparece como propietario en el título del certificado de registro de vehículos, y ahí aparece quién es el propietario y si ese documento es auténtico o está registrado por lo menos. Entonces, Oh, vale. eso forma parte de la publicidad registral para que todas las personas conozcan cuáles son los antecedentes, o mejor dicho, la tradición legal sería la palabra correcta, cómo ha sido de una u otra persona ha sido traspasada la propiedad. Es un derecho legitimador, por supuesto, que va a legitimar la propiedad tanto o mejor dicho, va a legitimar la negociación que se realiza y acreditar la propiedad quien dice tenerla. Y es un derecho protector porque evidentemente al usted tener el documento de propiedad registrado, lo acredita a usted como propietario de ese inmueble. Si lo tiene, en caso de un vehículo, un documento autenticado, lo acredita como propietario de ese vehículo. No obstante, Keiber, en materia de tránsito terrestre, cuando uno revisa la norma, el artículo 71 de la Ley de Tránsito Terrestre refiere allí de quien tiene el título de propiedad, el certificado de registro, es quien acredita, o mejor dicho, a quien se debe considerar como propietario de un vehículo. El documento notariado, por supuesto, acredita propiedad, el documento autenticado, pero es apenas un paso de lo que usted debe hacer para tener la titularidad del vehículo. Perfecto. ¿Alguna pregunta hasta Ok, ahora? No. por ahora no, profesor. Bien, hablemos ahora de la fe pública. Usted sabe, Keiber, que los documentos tienen eh, ese impacto en la sociedad, en nosotros, los usuarios, de causar confianza, de generar confianza sobre el acto. Eso es lo que se conoce como fe pública. Cuando usted toma el documento notariado de algún usuario, de algún particular respecto a la venta de un vehículo, igual el documento protocolizado de la venta de un inmueble, a simple vista, a primera vista, por decirlo de alguna manera, usted tiene la confianza de que evidentemente ese documento emana de la autoridad competente, tiene los sellitos, tiene la firma, la identificación del folio, el número de ese documento, la fecha y la identificación de las personas que lo suscriben, inclusive los testigos. Entonces, todos esos aspectos o todas esas formalidades hacen presumir en la buena fe de que se trata de un documento público expedido por la autoridad correspondiente, y eso es lo que se llama fe pública. Etimológicamente viene del término fides, del latín fides, que quiere decir confianza. No es necesario, Keiber, que usted esté frente del registrador o del notario para que le diga, mire, esa sí es mi firma. No hay necesidad. Se supone en teoría que los documentos públicos gozan de fe pública porque cumplen con los protocolos, las formalidades para que pueda emitirse ese documento con esa característica. La fe pública registral y notarial representa la verdad y la confianza que la ciudadanía en general brinda a las acciones de estos funcionarios responsables de las instituciones, tanto registrales o esas oficinas registrales como las oficinas notariales. Hay varios tipos de fe pública. Inclusive yo podría decir que el concepto de fe pública es un concepto que tiene un aspecto netamente, o su origen más bien es religioso. La fe, la confianza que nosotros tenemos, independientemente de la religión que profesamos, la confianza que tenemos sobre algo que no hemos visto, no, no palpamos, no percibimos con nuestros sentidos, pero sabemos de su existencia porque de generación en generación, dependiendo, como lo dije, de nuestras creencias, la religión que profesamos, pues sabemos de su existencia, alguien divino, alguien, un ser supremo, un Dios, pues. Y en materia de estudio, en la que estamos revisando hoy, derecho registral y notarial, pues esa fe pública viene definida de esa manera. Le repito, no es necesario que usted esté en presencia allí del registrador o del notario que suscribió ese documento, que da fe de la existencia de lo que allí plasman las partes, para usted entender de que se trata de un documento original, de un documento efectivamente auténtico con todas las características propias. Pero uno como profesional del derecho, para asegurar el tránsito comercial que sea legítimo, que no cause ninguna pérdida para las partes, pues usted está en la obligación de irse a la notaría, de irse al registro y revisar en los libros y cotejar
que efectivamente ese documento está inserto allí en la fecha que dice haberse inscrito. Es fundamental. De no ser así, pues usted debe alertar a su cliente de que esa negociación pues no debe continuar realizándose porque va a tener una pérdida patrimonial. Entonces, la fe pública nosotros la vamos a distinguir en legislativa, administrativa y judicial. La fe pública legislativa viene principalmente emanada de los organismos encargados de elaborar la ley, la Asamblea Nacional, el Consejo Legislativo, el Consejo Municipal. ¿Sabe usted, amigo Keiber, que hay un proceso con diferentes pasos para la formación de una ley que nosotros la encontramos en el artículo 202 de la Constitución Nacional, y es una iniciativa, una discusión, una sanción, una promulgación y una publicación? Allí están los pasos del proceso de formación de una ley. Ley que sea promulgada en la Gaceta Oficial, como esta que yo tengo aquí, que tú puedes ver allí, que es la ley especial del registro y notaría, al hacerse publicada en la Gaceta Oficial, tiene vigencia y por supuesto obligatoriedad en su cumplimiento. Y eso es lo que se conoce como fe pública legislativa. Administrativa, los actos propios de las oficinas administrativas, la Inspectoría del Trabajo, por ejemplo. Judicial, propia de los organismos jurisdiccionales, las decisiones que dicten los organismos jurisdiccionales, pues gozan de fe pública, pero en este caso una fe pública de carácter judicial. ¿Usted sabe lo que es una jurisprudencia, Keiber? Jurisprudencia. Sí, Sí, señor. sí. ¿Me la define, por favor? Pues la jurisprudencia, bueno, una definición como tal, No importa, un parafraseo allí que usted pueda aunque hacer allí sería, pues serían aquellos casos en los que la ley no, digamos, establece alguna normativa o algún seguimiento, y entonces podemos decir lo que serían aquellos como casos que surgen en la vida real y que son registrados para utilizarles posteriormente para la resolución de un caso parecido. Muy bien, está bien, pero de dónde emana una jurisprudencia? Faltó ese detalle. Ah, ¿de dónde emana? Pues Sí, emana de los tribunales. perfecto, excelente, excelente. Así es. Son las decisiones de los órganos jurisdiccionales que van digamos, a resolver, como usted lo explicó, amigo Keiber, una situación en particular. Y ese caso que sea resuelto por ese órgano jurisdiccional puede utilizarse en otro similar. Por eso es que la jurisprudencia es fuente del derecho. Y en el caso de la fe pública notarial y registral, la encontramos artículo 9 y artículo 68 de este decreto ley. Eh, en el caso de las notarías, la potestad legal del Estado que ha sido delegada bajo el amparo hecho por consideraciones auténticas siempre que actúe en la órbita de su competencia y haya recibido tal investidura, en el caso del artículo 9 y 68 de la ley especial. Dice el artículo 9 como principio, la fe pública registral protege la verosimilitud, es decir, la credibilidad y la certeza jurídica que muestran sus asientos. La información contenida en los asientos de los registros es pública y puede ser consultada por cualquier persona. Ya lo hemos mencionado el día de hoy. La fe pública notarial. Los notarios públicos y notarias públicas son funcionarios, funcionarias del Servicio Autónomo de Registro de Notaría que tienen la potestad de dar fe pública de los hechos o actos jurídicos ocurridos en su presencia física o a través de los medios electrónicos. Ya vamos a revisar qué significa eso. Indicando en este último caso los instrumentos mediante los cuales se otorga la presunción de certeza de ese acto. Entonces allí encontramos plasmada la fe pública en el derecho registral y notarial. Por eso menciona allí la información contenida en los asientos de los registros es pública. Usted puede ir a corroborar para garantía de la transacción que está realizando. Pero las negociaciones, amigo Kleiber, en materia registral y notarial, deben plasmarse en un documento, en un instrumento, como vamos a revisar ahorita cuando ya tenga carácter legal. Por supuesto, tiene valor los contratos que se hagan de palabra, los contratos privados que se realizan de manera verbal, pero es obligación para usted recomendar que las negociaciones se hagan siempre por escrito. No deje nunca, amigo Keiber, a una exigencia, a un reclamo. Porque si usted y yo hacemos un contrato verbal de materia arrendaticia, por ejemplo, usted me alquila su casa, amigo Keiber, y después yo digo, no, pero es que el contrato, el canon de arrendamiento no fue el que pactamos de manera verbal, es otro. Entonces le toca a usted
pues demostrar a través de testigos, a través de los recibos que yo le he pagado, los depósitos bancarios que yo le haya hecho, que el contrato o el canon de arrendamiento es de 10 bolívares y no de 5 bolívares, como he dicho yo, por darle un ejemplo. Entonces, para evitar eso, para evitar las explicaciones, para evitar la probanza, para evitar los medios de prueba que pueden ser, que van a producir desgaste, por supuesto, es preciso siempre que las negociaciones se realicen por un documento escrito, que se plasme allí la voluntad de las partes. Más adelante nosotros vamos a revisar cuáles son los elementos del documento. Pero en principio, la palabra documento proviene del vocablo documentis, refiere la doctrina, en latín deriva a su vez de la palabra es docul contum, que significa enseñar, y tiene un sentido. Cuando nosotros tenemos una documentación, pues lo que hacemos es con ese documento demostrar la existencia de unas obligaciones o de unos derechos, de unos deberes o de unos derechos que están plasmados allí en ese documento. Históricamente, en Venezuela, el escrito inicialmente pues, se estableció en 1910, la primera ley de registro público, y luego posteriormente pues hubo varias modificaciones hasta la fecha del año 2014, 19 de noviembre del año 2014. Hay una diferencia entre el documento y el instrumento. Hablamos del documento como el género y el instrumento como la especie. El documento es el término general comprensivo de cuánto consta por escrito o gráficamente, como un contrato, un libro, una carta, un plano, una fotografía, etcétera. Se le puede llamar documento. Pero ya desde el punto de vista legal, como le dije hace un momento, que se plasme allí las obligaciones, los deberes y los derechos, recibe el nombre de instrumento, instrumento legal, eh, y es el escrito que contiene una manifestación de voluntad de las partes o un acto que debe surtir un efecto jurídico. En sentido estricto, el instrumento es un documento escrito y de allí lo que les mencionábamos hace un momento. Todo instrumento es considerado un documento, sería lo específico, pero no todo documento es considerado un instrumento, como lo decíamos hace un momento. Una fotografía, por ejemplo, que esté allí impresa en una hoja, pues uno podría decir que es un documento, pero no surte los efectos legales como lo hace el instrumento. La clasificación por quien emana, por la solemnidad y por la fuerza probatoria. Los documentos públicos y los documentos privados. Los documentos públicos, aquellos que emanan, por supuesto, de las autoridades que tienen la facultad para emitir este tipo de documentos, sean judiciales, administrativas, eh, carácter registral o notarial. Y la solemnidad, porque cumplen ciertas formalidades para su elaboración. Y por la probanza, es decir, por el efecto probatorio, tiene que ver mucho con los documentos privados. En los documentos privados, si una de las partes, amigo Keiber, si usted y yo firmamos un contrato de arrendamiento donde suscribimos las obligaciones allí establecidas, si yo ese contrato tiene una fuerza probatoria entre nosotros, no frente a terceros. Erga omnes sería la palabra en términos latín, que tenga efectos contra terceros. Para que tenga efectos contra terceros, tiene que estar auténtico, es decir, haber pasado por lo menos por una notaría. Pero cuando se trata de un documento privado, no significa que no pueda demostrarse la existencia de esas obligaciones, porque en materia civil hay un procedimiento que es el reconocimiento de contenido y firma. Pero fíjate que entonces a usted le tocaría que demandar a esa otra persona, a esa otra persona que ha contratado con usted, que reconozca que esa es su firma y que reconozca que suscribió ese instrumento, ese documento con el contenido que allí se plasma y con las obligaciones que allí se plasma. Entonces hay que distinguir la fuerza probatoria de cada uno de ellos. Para un en el caso del instrumento privado, pues tiene solamente efectos entre las partes, mientras que el documento público sería erga omnes, es decir, frente a tercero. La clasificación material de los documentos encontramos que son judiciales, registrales, notariales, administrativos. Los judiciales, en el caso de las decisiones de los tribunales, los autos que se dictan en los tribunales, los registrales, la nota de protocolización, los notariales, la nota de autenticación. Cuando usted toma un documento, y hágalo esta semana para el sábado de la próxima, usted se va a encontrar que al final
del documento que usted presenta como abogado redactado, aparece una nota que tiene, es un auto, así se llama, una hoja allí, donde tiene plasmado por el registrador o por el funcionario de la notaría quién presentó el documento, cuál es el contenido del documento y los testigos. Y ese documento es lo que hace que se convierta en un documento público, ese instrumento que está allí, esa nota hecha por tanto el funcionario de registro como el funcionario notarial. Clasificación formal, lo explicábamos ahorita, los documentos públicos, los documentos privados. Encontramos en el artículo 1357 del Código Civil, los instrumentos públicos auténticos es el que ha sido autorizado por las autoridades legales como un registrador, por un juez o por otro funcionario empleado público. Los elementos del documento, muy importante aquí, la cosa, por supuesto, que es lo que debe describirse. Cuando usted comienza a redactar el documento, usted primero va a identificar a las partes. Nosotros, Pedro Pérez y María, hemos realizado el presente contrato que se regirá por las siguientes cláusulas. Por ejemplo, cláusula 1. Cuando usted trata del objeto, el objeto debe ser lícito. Cuando me refiero a un lícito, usted no va a hacer una negociación con sustancias estupefacientes y psicotrópicas, porque la naturaleza de ese objeto pues, es ilícita, por darle un ejemplo. Entonces, el objeto, la cosa, debe ser lícito y debe describirse. Si usted va a vender un vehículo, usted debe describir la marca, el modelo, el año, el número de placa, el color y por supuesto los elementos de identificación que lo distinguen de otros vehículos con similares características. ¿Cuáles serían esos, amigo Keiber? La placa, Muy imagino bien, que, muy bien. Serial imagino de que carrocería, serial de motor. material, Bueno, debe describirse con todos los detalles en el caso de un vehículo. Igual sucede con un inmueble, Keiber. Con un inmueble usted debe describir el inmueble, sus linderos y por supuesto describir la estructura de ese inmueble, una casa de 2 pisos, piso de cemento, piso de porcelanato, piso de cerámica, con una cocina con las siguientes características, 3, 4 baños, 5, 6 habitaciones. Es importante hacer la descripción porque eso es lo que va a individualizar y los linderos, por supuesto, la ubicación, eso, los linderos se lo va a dar catastro. La ubicación, perdón, de ese inmueble es muy importante para distinguirlo de uno a otro. El autor se refiere a las partes que participan en ese documento, vendedor y comprador, o en el caso de los que contratan en un arrendamiento, el arrendador, el inquilino, por ejemplo. El contenido tiene que ver con, digamos, la transacción que allí se realiza, si es una venta, si es un contrato, si es una permuta, si es un alquiler, si es un préstamo, cualquier figura que allí, o la constitución de una empresa, si es una firma personal, si es una compañía anónima. Más adelante vamos a ver cada uno de estos. Y el sustrato es donde se plasma esa manifestación de voluntad. Anteriormente era el papiro, una forma de papel allí que se utilizaba para reflejar la manifestación de voluntad de las partes. Los principios del derecho registral y notarial, Kleber, encontramos en el artículo 3, artículo 4 y 5. El artículo 3, la aplicación de la norma con el fin de garantizar el fiel cumplimiento de los servicios que prestan los registros de notaría, refiere al artículo 3 de esta ley, deberá observar en su procedimiento los principios registrales enunciados en el decreto por rango, valor y fuerza de ley. ¿Cuáles serían esos principios? El principio de la rogación. Cuando usted presenta una solicitud, es una petición que usted hace, una rogación que usted le hace al registrador o al notario para que sea inserto en esa notaría estos documentos. La presentación de un documento dará por iniciado el procedimiento registral, el cual deberá ser impulsado de oficio hasta su conclusión, siempre que haya sido debidamente admitido. Pregunto, ¿usted sabe de qué se trata cuando dice impulsado de oficio, amigo Keiber? impulsado de oficio, no es que es, me imagino que tiene que ver igual que cuando se dice de oficio en el derecho administrativo, ¿no? O Ajá, excelente. Ajá. ¿Y qué traduce eso? Muy bien. sea, que tiene que ver con, eh, ¿cómo decirlo? Que Con viene de un, es el impulso que debe dársele. sí, Cuando usted sí, consigna una solicitud, la solicitud, según el artículo 4, que es el principio de rogación, dice la norma, una vez admitido,
debe concluirse de oficio. Es decir, ya el usuario, usted como usuario, como abogado, como parte allí en la documentación, se desprende de las obligaciones y la responsabilidad que ese documento llegue a buen término, es decir, que la parte lo suscriben y quede registrado. Es una función de los funcionarios de la notaría, valga la redundancia, una actividad, mejor dicho, de los funcionarios de la notaría y del registro. Por eso se llama impulso de oficio, es decir, las oficinas, los funcionarios que trabajan en las oficinas notariales y registrales deben llevar a buen término y concluir con esa petición que usted ha hecho. No solamente es un término, como usted mencionó ahorita, en materia registral y notarial, en materia administrativa, presentar un recurso administrativo debe diligenciarse sobre eso. Principio de prioridad. Todo documento que ingrese en el registro deberá inscribirse u otorgarse con prelación a cualquier otro presentado con posterioridad, salvo las excepciones establecidas en el decreto rango valor fuerza. Eso tiene que ver mucho con la consecutividad. Presentado un documento debe dársele prioridad a ese por las fechas que fueron ingresados. O sea, es un orden, debe existir un orden cronológico en las fechas y en la numeración. No podemos conseguir un número 33, el número del folio del documento, para la fecha 6 de octubre, por decirle algo, 7 de octubre, y nos encontramos con un folio 45 con una fecha 1 de octubre. Es decir, debe haber un orden cronológico que coincida tanto las fechas como la numeración. Ya vamos a terminar, nos dicen que nos quedan 10 minutos, pero quería ver esta parte teórica hoy. Principio de Ok. especialidad. Los bienes y derechos inscritos en el registro deberán estar definidos y precisados respecto a su titularidad, naturaleza y limitaciones. El principio de consecutividad guarda relación con el que mencionamos ahorita de Con los el asientos, contenido, ¿no? sí, de los asientos existentes en el registro relativos a un mismo bien, deberá resultar una perfecta secuencia y encadenamiento de las titularidades del dominio y los demás derechos registrados. Tiene que ver mucho con la tradición legal. Si un inmueble de hace 100 años, pues debe haber una secuencia cronológica registrada de los diferentes momentos de las ventas que ha sido afectado ese inmueble, de manera cronológica y identificando a las personas con su número de cédula, por supuesto, con su nombre completo, que aparecen allí en el documento. El principio de legalidad: solo se escribirán en el registro los títulos que se reúnan los requisitos de fondo y forma establecidos por la ley. Ya vamos a ver más adelante cuáles son esos requisitos, la redacción del documento y lo que allí se exige. Principio de publicidad, lo hemos visto ya varias veces hoy. La fe pública registral protege la verosimilitud y la certeza jurídica que muestran sus asientos, es decir, la credibilidad. La información contenida en los asientos de los registros es pública y puede ser consultada por cualquier persona. Los requisitos materiales, que nos refería hace un momento este artículo como principio, tiene que ver primero con la redacción del documento. Hay unas formalidades propias para la redacción del documento, empezando por la identificación de las partes, la manifestación de voluntad de ellas, la descripción del objeto, el pago importante, la forma como se paga y la aceptación de las condiciones de esa negociación. Para que un documento, sobre todo en una venta, amigo Keiber, pueda considerarse como auténtica, tiene que cumplir con tres requisitos. Y uno de ellos es el pago, que sea, hay una manifestación libre de las partes y que el objeto sea lícito, pero principalmente el pago. Si no ocurre el pago, pues evidentemente ese documento no cumplió con los requisitos establecidos en la ley y puede ser susceptible de solicitarse la nulidad. El artículo 23 refiere lo siguiente: todo documento que se presente ante los registros de notaría pública debe ser redactado y visado por abogado o abogada debidamente inscrito en el Instituto de Previsión Social del Abogado y habilitado para libre ejercicio de la profesión. Documento escrito, visado y redactado por un abogado, cumplir, salvo las excepciones de la ley. Por ejemplo, cuando se trata de niños, niñas, adolescentes, una declaración jurada, por ejemplo, no se exige que sea avisado por un abogado. Cumplir los requisitos propios correspondientes a cada oficina de registros mercantiles y notaría y debe ser impulsado de oficio hasta su posterior entrega, que hablamos ahorita del principio de consecutividad. Importante allí la redacción del abogado y por supuesto el visado. De no cumplirse con ese requisito, no van a admitir el documento. ¿Y por qué? Bueno, se supone que nosotros los abogados, amigos Keiber, pues conocemos la técnica jurídica para la redacción de un documento.
si un particular presentara un documento, pues va a generar trabas o mejor dicho, va a generar mayor trabajo para la institución, en este caso para el registro y notaría, que cuando vayan a hacer el revisado se encuentren que hay situaciones irregulares en la redacción y por tanto pues van a regresar. Entonces por esa razón se exige que el profesional del derecho, conocedor de la materia, pues sea el que redacte el documento para darle ligereza al trámite y que este pues se llegue a buen término. ¿Alguna pregunta hasta ahora, amigo Keiber? Por ahora no, profesor. Bueno, principio de impulso de oficio y principio de instancia de parte. Son dos conceptos totalmente diferentes. El de oficio lo explicó usted muy bien, mientras que el de instancia de parte no ocurre en materia registral y notarial, pero para distinguirlo uno de otro, son las partes quienes están interesadas de concluir en buen término digamos, la petición que refiere la doctrina, que es aquel en virtud del cual corresponde a las partes no solo iniciar el proceso, sino impulsarlo hasta su conclusión, constituyendo una carga para las partes y no para el juez. Por ejemplo, cuando se presenta una demanda en materia civil, una de las obligaciones de las partes es procurar la citación de quien está siendo demandado. Entonces usted debe proveer lo necesario, amigo Kevin, para que el alguacil de ese tribunal civil practique esa citación. De lo contrario, pues entonces usted corre con el riesgo de que se le sancione porque ha precluido ese lapso. ¿Alguna pregunta hasta ahora? No, Bueno, entonces en la próxima clase, amigo Kleiber, vamos a revisar lo que es el SAREN. Le voy a pedir que vaya revisando eso, el Servicio Autónomo de Registro de Notaría. ¿Ha visitado usted alguna vez las oficinas de notaría y de registro? no, profesor. Bueno, vamos a irlo haciendo desde ahorita. En San Cristóbal existen 4 notarías. Aquí en la ciudad de San Cristóbal, es bueno que usted les identifique dónde están ubicadas, eso para la próxima clase. Keiber. Ok, Hay una en tal parte, otra en tal parte, otra en tal parte. Igual la dirección. Necesito que usted ubique las notarías. Ubique el registro principal. Quiero que usted sepa dónde está el registro principal aquí en San Cristóbal. Y quiero que también me ubique los 2 registros públicos que existen aquí en San Cristóbal. El registro público del primer circuito, dónde está ubicado la dirección, y el del segundo circuito. Y adicionalmente, los registros mercantiles que funcionan en San Cristóbal. Usted vive aquí en San Cristóbal, ¿verdad, Keiber? sí, profesor. Ah, bueno, entonces como usted vive aquí, yo quiero que usted conozca dónde están las notarías aquí en la ciudad. Anote allí, pero voy a mandar por un mensaje. Tarea para el viernes, para el sábado, perdón. Ubicación, dirección de las notarías, ubicación y dirección de los registros principales y ubicación de los registros públicos y del registro mercantil, aquí en la ciudad de San Cristóbal. Porque el SAREN, conforme a esta Gaceta Oficial de septiembre de 2014, tiene la función de carácter administrativo llevar la dirección de esas oficinas como usted lo ve allí en la pantalla. Registro público, registros mercantiles, registros principales y notarías públicas. Pero yo quiero que usted sepa dónde están ubicados en su dirección para ir fortaleciendo eh, el ejercicio de la profesión ya próximo a usted a ejercer. ¿Está claro que Sí. Entonces sería la ubicación de las la notarías. dirección, la dirección? Ah, Ok, doctor, mire, la notaría primera está en tal parte, la notaría segunda. Mire, parece increíble, Kleiber, y con esto quiero concluir. Hay profesionales del derecho que no saben dónde están las notarías. Entonces, si a usted le llega un cliente, doctor, mire, pero es que no podemos firmar eso en la notaría segunda, es que me queda más cerca. Y usted, la primera traba para usted es, ¿dónde está la notaría? Usted debe avanzar con eso, ¿sí o no? sí, profesor. Entonces, como esta materia va a ser práctica forense, desde el punto de vista registral y notarial, pues vamos a comenzar por allí. ¿Dónde están las notarías y los registros? En su dirección, ¿oye? Ok. Bueno, que pase un feliz fin de semana. Igual, profesor, feliz Hasta día. luego. Igual para usted. Hasta luego. Hasta luego.